Comenzando con nuestro contenido respectivo para el segundo parcial. Entonces, para aprovechar el tiempo y poder avanzar, solo si me pueden corroborar que tengamos audio y sonido de calidad para poder arrancar, por favor, Buenas tardes, jóvenes. Lick. Sí se escucha. Excelente. Muchas gracias, María René. Gracias, Roberto. Bueno, entonces vean, pues, jóvenes, en la clase pasada ya fuimos armando nuestro esquema del juicio ordinario laboral. Se recordarán ustedes, pues, que ya tenemos bien claro que para presentar la demanda tenemos que llenar los requisitos que establecen el artículo 332, que de conformidad con lo que establece el artículo 321 y el artículo 333, la demanda se puede interponer oralmente o por el contrario, o como excepción a la regla, que en la práctica termina siendo lo que más se mira con el artículo 322, interponer la demanda por escrito. Bueno, entonces ya vimos que una vez se ha interpuesto el escrito de demanda, el juez califica la demanda. Si tiene o le falta alguno de los requisitos que establece el artículo 332, de conformidad con lo que establece el artículo 334, le va a imponer previos que debe subsanar el interponente de la demanda. Bueno, si se subsanan los previos o por el contrario, desde el inicio se hizo de manera correcta la demanda, de conformidad con lo que establece el artículo 335, el juez emite una primera resolución en donde da por planteada la demanda de juicio ordinario laboral de A en contra de B, señala día y hora para la audiencia de juicio ordinario y apercibe a las partes de presentarse con sus respectivos medios de prueba para poderlo rendir en dicha audiencia bajo el apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de quien no comparece. Ya sabemos que de conformidad con lo que establece el artículo 328, una vez firmado ese escrito, el juez, pues, por el juez, se tiene 6 días para notificar esa primera resolución y que una vez notificada la parte demandada, se abren dos escenarios. Para empezar, si considera que el juez no es el competente para conocer del proceso, puede plantear su cuestión de incompetencia dentro del tercer día de notificado de conformidad con lo que establece el artículo 309. Y además, pues se da el emplazamiento, que es notificarle a la parte demandada, pues que ha sido llamada a juicio ordinario laboral y que para llevar a cabo esa audiencia tienen que mediar por lo menos 3 días entre la notificación y el día de la audiencia y hora señalada. Ya vimos que se puede ampliar o modificar la demanda, que existen dos momentos para hacerlo. Puede ser desde la citación hasta antes de la primera audiencia o el segundo momento dentro de la segunda audiencia. Y finalmente vimos que si alguna de las partes no comparece, puede presentar excusa únicamente por enfermedad y por una sola vez. ¿Sí? De lo contrario, tiene que nombrar un representante. Y hablamos también que las personas jurídicas no tienen causal de excusa porque al ser personas jurídicas, se entiende que evidentemente no se enferman y pueden nombrar a otro representante o mandatario. Bueno. Entonces nos quedamos ahí en el artículo 336, ¿sí? En el que vimos que la excusa también tiene dos momentos para presentarse. Se puede presentar hasta antes de la audiencia y por el contrario se puede presentar hasta 24 horas después de la hora señalada para la audiencia. Veamos ahora entonces el tercer párrafo del artículo 336. Tercer párrafo, artículo 336. Y nos establece acá, en caso se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. ¿Sí? Entonces, veamos, nos hemos dado cuenta que existen muchos plazos que son discrecionales para el juez. Hablábamos, creo que con ustedes la vez anterior, que cuál sería el plazo para subsanar los previos, o vamos a ver más adelante que si en una audiencia no se pueden rendir todas las pruebas, el juez debe señalar una nueva audiencia, pero no da realmente en cuánto tiempo deba realizarse esa nueva audiencia, mientras que cuando hablamos de una excusa por el único motivo alero que es por enfermedad,
¿sí? El juez debe entonces reprogramar dicha audiencia dentro de las 72 horas siguientes, ¿sí? Dentro de las 72 horas siguientes. Entonces, supongamos que la audiencia estaba programada para el día martes o, sí, el martes a las 9 de la mañana. ¿Sí? El juez, si se presenta una excusa médica, debiese reprogramarla como máximo, hablamos 24 horas, miércoles 48, jueves 72 horas, el viernes a las 9 de la mañana sería como máximo el plazo que el juez tiene para realizar esa audiencia que no se llevó a cabo. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente, vamos a ver ahorita que veamos las actitudes del demandado que aun cuando la parte no compareciere, se va a realizar la audiencia y después, si se presenta la excusa, pues evidentemente todo lo actuado se anula y debe señalarse una nueva audiencia para llevar todo. Es decir, el juez emite una resolución en donde enmienda el procedimiento, dejando sin efecto lo actuado en virtud de que se ha presentado una excusa, la cual se ha aceptado y se repite la audiencia como tal. ¿Dudas o consultas con el tema de la excusa, jóvenes? Que creo que solo nos había quedado, nos faltó nada más leer este tercer artículo que era donde se señala el plazo que tiene el juez para señalar la audiencia. ¿Dudas o consultas? ¿Estamos bien hasta ahí? No, licenciado, todo claro. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, entonces sigamos. Ahora veamos, pues, jóvenes, ya tenemos que la demanda debidamente notificada, ¿sí? La demanda ha sido debidamente notificada, se cumplieron todos los pasos, la demanda se ajusta a lo que establece el artículo 332. Ahora vamos a un tema que se denomina las actitudes del demandado, ¿sí? El siguiente tema que vamos a ver, las actitudes del demandado, las actitudes del demandado. Bueno. Entonces tenemos que tener claro que así como le asiste el derecho a la parte actora de presentar la demanda, ¿sí? Tiene el derecho de acción, ¿sí? De poner a trabajar los órganos jurisdiccionales, también existe el derecho que tiene la parte demandada de defenderse dentro del juicio, de contradecir los argumentos de la parte actora y de proponer prueba en contrario, ¿sí? Entonces, el demandado tiene derecho a manifestar sus actitudes, ¿sí? Por eso les digo, las actitudes del demandado. Bueno, vamos a empezar con las actitudes negativas del demandado. Actitudes negativas del demandado. Y básicamente la actitud negativa del demandado es su no comparecencia al juicio, ¿sí? La actitud negativa del demandado es básicamente su no comparecencia a juicio, ¿sí? Esta actitud entonces se manifiesta cuando hay una indisposición de comparecer a la audiencia de juicio ordinario laboral, no obstante haber sido apercibido de que tiene que presentarse a juicio. Recordemos que el juez, la judicatura, tiene algunos poderes, ¿se acuerdan? Conocer, notio, coertio, judicium, executio, se me olvidó alguno. Pero el juez tiene la facultad de obligar a las partes a comparecer a juicio. Sí, cuando el juez les notifica, se señala para la audiencia de juicio ordinario laboral el día jueves 7 de marzo del año 2024 a las 9 de la mañana, no le está extendiendo una invitación. Sí, tiene un poder coercitivo de traerlo a juicio para dirimir el contradictorio que existe entre la parte demandada y el demandante. Entonces, repito, la actitud negativa del demandado es su no comparecencia. Y empezamos por la primera actitud negativa. Bueno, la primera actitud negativa del demandado es la rebeldía. Tomen nota, pues. Primera actitud del demandado es la rebeldía. Y la rebeldía no es otra cosa que la ausencia deliberada de una de las partes al trámite del juicio con el propósito de restarle el carácter de contradictorio, ¿sí? El de carácter de contradictorio. Repito, ahora que hablamos de la rebeldía,
Cuando el juez, lo que les acabo de decir, emite la resolución en donde fija día y hora, no está extendiendo una invitación para ver si alguna de las partes o si las dos partes, pues, eh, gustosos aceptan a ir a la audiencia y demás. No, es una ordenanza del juez que comparezca en juicio ordinario laboral y el no hacerlo trae consigo varios efectos legales que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces veamos el artículo 335. Regresamos al artículo 335. Bueno, dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, Ay, Dios, ¿te el acuerdas cuando juez, el juez señalará día y hora, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia. Ojo, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el tema de la rebeldía? Para el tema de la rebeldía. Veamos, pues. Primero, ¿sí? Para que opere la rebeldía, en primer lugar, la persona tuvo que haber sido notificada legalmente. ¿Sí? Tiene que haber una persona, estar notificada legalmente. ¿Se recuerdan el artículo 327? ¿Cómo se notifica la demanda y la primera resolución? Personalmente. Esa primera resolución tuvo que haber sido hecha personalmente, no pudo haber sido por medios electrónicos ni por los estrados del tribunal, tuvo que haber sido personalmente, en su lugar de residencia o en un lugar donde se encuentra habitualmente, que podría ser el trabajo, ¿sí? Y haber sido recibido por las personas que establece el código, sea él mismo, sea un familiar, un doméstico o alguna persona que resida en la casa. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que se debe cumplir con lo que establece el artículo 337 en cuanto al emplazamiento. Si fue notificado hoy miércoles y mañana es la audiencia, ahí hay un error dentro del proceso. Hay un vicio que vamos a ver más adelante cómo se puede combatir. Básicamente habrá que presentar la nulidad, pero eso lo vamos a ver en la parte final del curso, los recursos que proceden en contra de estas resoluciones. Entonces, repito, primero, para que se pueda aplicar a una de las partes de la rebeldía, tuvo que haber sido notificado legalmente con todo lo que nosotros ya manejamos, que vimos para el parcial pasado y que acabamos de mencionar ahorita sucintamente. Haberse notificado de conformidad con la ley y tiene que mediar el plazo que establece el artículo 337. Segunda condición, ¿sí? Segunda condición, como dice acá, haber sido notificado bajo el apercibimiento. ¿Sí? Cuando se emite esa primera, el juez sí la emite tal cual está el artículo 335. Se señala día, se señala para el día de la audiencia de juicio ordinario y laboral, el jueves 7 de marzo a las 9 horas, previniéndole a las partes que comparezcan con sus respectivos medios de prueba a efecto de que la rindan en dicha audiencia y bajo el apercibimiento de declarar en rebeldía aquella parte que no se hiciere presente. Entonces, tiene que estar evidentemente ese apercibimiento dentro de la notificación que se ha hecho legalmente y obviamente tuvo que no haber presentado la excusa, ¿sí? Puede ser, ya esto iba. Recuérdense que la ley nos da la oportunidad de presentar la excusa antes de la audiencia o hasta 24 horas después. Entonces, puede ser que el día jueves a las 9 de la mañana están citadas las partes y el demandado, como el ejemplo que usamos la vez anterior, le da un ataque de crisis y camino a los juzgados laborales que están allá en el Boulevard Los Próceres, le da un ataque de nervios, se va al hospital de emergencia. Pues el juez lo va a saber hasta al día siguiente y la excusa tiene que presentarse dentro del plazo. Lo que sucede aquí entonces el juez, como no sabe si va a presentar una excusa o la rebeldía realmente, o sea, si hay una rebeldía de la parte demandada,
Entonces, el juez realiza la audiencia, abre el audio, dice, se tiene el día de hoy, estamos presentes para realizar la audiencia de juicio ordinario, laboral ordinario, entablada por A en contra de B. Se hace constar que se encuentra la parte actora, con compañía de su abogado, y se hace constar que no se encuentra presente la persona, la parte demandada, siendo la hora y día citados para la audiencia de juicio ordinario laboral, y entonces ya entran a conocer el juicio. Obviamente, no va a haber una contestación de la demanda y se va a entrar a valorar solo la prueba que ha presentado la parte demandada. Entonces, por ejemplo, se tiene a la vista los contratos de trabajo, se recibe el testimonio, se recibe la declaración jurada, etcétera. Se entra a valorar toda la prueba y simplemente se queda a la espera de dictar sentencia. Evidentemente, si en el plazo de las 24 horas se presenta la excusa médica, ¿sí? Debidamente certificada por el doctor competente, ¿sí? Entonces el juez va a emitir una resolución en donde enmienda el procedimiento, deja sin efecto la audiencia señalada y señala una nueva audiencia para llevar a cabo el juicio ordinario laboral. ¿Alguien por ahí había levantado la mano? Yo, ¿No? licenciado, fíjese Adelante, que Candy. escuché que había dicho usted que pues definitivamente se abre audiencia en compañía de su abogado. Esto se refiere a ya sea la parte pasiva como activa o como pasivo, o sea, lo que tener ese acompañamiento o no necesariamente. No, mi De- estimada Candy, recordemos que en el juicio ordinario laboral no es obligatorio el acompañamiento de abogado. Ellos pueden acudir solitos. Perdón, licenciado, fíjese que se trabó no lo escuché bien, se trabó Ah, mi le digo internet. que recuérdese que lo vimos para el parcial anterior, en el juicio ordinario laboral no es obligatoria la asesoría de abogado. O sea, pues, Pero sí podrían la acudir solitos. presencia No, no, de, no, no, tampoco. no. Para la audiencia usted puede llegar solito, puede llegar con abogado, y es una opción, puede llegar con un líder sindical si cumple los requisitos, ante de una facultad de derecho. Cualquiera de los tres o solo. No es necesaria la presencia de asesor en Ah, audiencia. muy amable, gracias. Ok. Bueno, pues jóvenes, entonces, así se realiza. Veamos ahora el artículo 358. Artículo 358. Aquí nos vamos a adelantar un tema, pero leamos completo el artículo. Dice, cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo apercibimiento correspondiente, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. Eso lo vamos a ver ahorita. En la misma forma se procederá en los supuestos del párrafo anterior cuando se trate de demanda por despido injusto, aunque no hubiere sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado. Pero si en el mismo juicio se ventilar en otras acciones, el juicio proseguirá en cuanto a estas conforme lo prevenido en este título. Entonces vean, pues jóvenes, si el día de la audiencia, supongamos, la parte demandada no llega, y la parte actora, por ejemplo, ha pedido que se pidan informes a el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, pues el juez en esa audiencia va a recibir toda la prueba que ha aportado la parte actora, supongamos copia simple del contrato, copia simple de circulares, donde les piden trabajar horas extras, etcétera. La prueba que él tenga a la mano, pero pide que se le soliciten algunos informes al ICS, a la Inspección General de Trabajo, etcétera. El juicio va a seguir, digamos, su trámite normal hasta que el juez reciba todas las pruebas, sí, que ha solicitado. Vamos a ver después cuánto es el plazo que tienen para emitir la sentencia. Pero, ojo, si se trata de despido injustificado, recuérdense que cuando se trata de despido injustificado, artículo 78, ahí existe el principio de la carga de la prueba. Si es de despido injustificado, aprobar la justa causa es el patrón. Entonces, si ha sido legal citado a la audiencia de juicio ordinario laboral
por despido injustificado y el patrono no llega, el juez tiene la obligación de, en 48 horas, jóvenes, emitir la sentencia respectiva en donde evidentemente estará declarando con lugar la demanda en contra del patrono por el despido injustificado. ¿Sí? Si es por despido injustificado, debe el juez emitir la sentencia dentro de 48 horas. Si es por un reajuste salarial, si es por el pago de horas extras, si es por el incumplimiento del aguinaldo, que va a llevar todavía su trámite normal. Repito, se recibe la prueba y aunque toda la prueba se rinda en esa primera audiencia, vamos a ver posteriormente que existe otro plazo para emitir la sentencia. Pero si se trata de un juicio por despido injustificado, esa sentencia la emite en 48 horas. Puede ser que se esté pidiendo un despido injustificado y el pago de horas extras. Puede el juez emitir una sentencia parcial sobre el despido justificado dentro de las 48 horas porque la ley lo obliga y emitir el resto de la sentencia, otra sentencia parcial, por aquellos aspectos que todavía se hubiesen tenido que diligenciar. ¿Sí? Pero si es despido justificado, 48 horas. Entonces, vean, jóvenes, el efecto de la rebeldía en el derecho procesal del trabajo es devastador. Veamos esa frase en el artículo 335, el último párrafo, la última coma. Dice, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo, sin más citarle ni oírle. Van a ver ustedes en el juicio ordinario laboral que la parte que es declarada rebelde, ¿sí? Va a poder retomar el juicio en el estado en el que se encuentre, evidentemente ya no va a tener derecho a hacer uso de las etapas procesales que hubiera perdido. Pero en el derecho civil sí puede la persona rebelde regresar o ir al proceso en el estado en que se encuentra y tal vez no contestó la demanda, pero va a proponer prueba. Por ejemplo, aquí no. Ojo con el derecho civil, dice, sin más citarle ni oírle. La audiencia de juicio ordinario laboral era jueves a las 9 de la mañana. A usted le agarró el tráfico y llegó a las 10 cuando el juez ya está recepcionando la de la otra parte. Y si usted quiere comparecer, el juez le va a decir, disculpe señor, usted ha sido declarado rebelde. En conformidad con el artículo 335, los efectos son que usted ya no puede intervenir en el juicio. ¿Qué va a poder hacer el demandado en este caso? Por ejemplo, interponer un recurso de apelación, probablemente si no está de acuerdo con la sentencia, pero va a ser solo, lo entraría a la sala a conocer más de forma que fondo, porque habrá perdido su derecho de contestar la demanda y de proponer prueba. Entonces, sí tengamos esa claridad que en el derecho laboral, repito, las consecuencias son nefastas. Pierde automáticamente la parte rebelde todo el derecho de intervenir en el juicio, cosa que no sucede en el derecho civil. Dos, recuérdense que aquí tenemos el principio de impulso procesal de oficio. Hablamos que ese principio nos decía que únicamente la demanda es obligación del actor y fuera de eso todo es impulsado de oficio por el juez. Entonces, otra diferencia con el juicio ordinario civil es que la rebeldía se decreta de oficio. Tomen nota, jóvenes. La rebeldía en el juicio ordinario laboral se decreta de oficio. El juez, desde que hace constar que siendo el día y hora señalados para la audiencia, no se encuentra presente la parte demandada, o puede ser que también la parte actora, no está presente, pierde su derecho de accionar. Y aquí creo que también cabe destacar que va a ser mucho más nefasto, va a ser mucho más nefasto para la parte demandada, ¿sí? Si lo declaran rebelde, porque digamos en el caso de la parte actora, ya interpuso la demanda, cuando el juez le da trámite a la demanda es porque ya conoció sus argumentos, ya hizo su ofrecimiento y proposición de prueba, pues aunque ya no va a intervenir, probablemente solo se pierda el derecho de modificar o de ampliar su demanda, pero ya habrá expuesto sus argumentos y habrá propuesto algunos medios de prueba, salvo que evidentemente fuera a llevar algunos ese día y no comparezca, pero por lo regular se adjunta, por ejemplo, que le digo,
copia simple del contrato, copia de circulares, copia de vouchers, copia de depósitos monetarios, bancarios, etcétera. Mientras que el demandado sí pierde el derecho de hacer saber su posición al juez y de proponer prueba. Entonces, sí tenemos que tener esa claridad, repito, que aquí se decreta de oficio. El juez siendo la hora en punto, dice, se hace constar que habiendo sido legalmente notificada la persona, que habiéndosele apercibido, sí, que tenía que comparecer a juicio ordinario laboral el día y hora señalado, no se encuentra presente, por lo que se declara rebelde. En el juicio ordinario civil, la rebeldía se decreta petición de parte. Ahí lo van a ver ustedes, no sé si ya lo están viendo, ustedes me podrán aclarar mejor. La rebeldía no la decreta el juez de oficio, sino que habiéndose vencido los plazos, la parte interesada hace un memorial pidiéndole al juez que por no haber comparecido estando emplazada la otra parte, decrete la rebeldía. Aquí opera de oficio. Y repito, allá en el derecho común, en el juicio ordinario civil, la parte que ha sido declarada rebelde puede retomar el juicio en la parte que hubiese quedado. Eh, Licenciado, una y en el pregunta. caso de, ahorita voy, y en el caso de el juicio ordinario laboral ya no puede regresar, ¿sí? Ya no puede regresar. Ahorita voy, mi estimado Ariel, había levantado primero la mano Blanca y ahorita voy con usted, Ariel. Adelante, estimada Blanca. Buenas noches, licenciado. Con una consulta. Dígame. Si el error no dependía, por ejemplo, que fuera mi caso, que estoy en un proceso laboral, pero el error no depende de mí, sino de el abogado que me está representando. ¿Qué pasa? Si, no sé, no me informó la fecha, o se le olvidó la hora, o a él le notificaron y no me lo dijo. O sea, o sea, yo estoy en toda la voluntad de asistir, responder, cumplir fechas y todo, pero el error no depende de mí. No, ahí recuérdese, mi estimada Blanca, que para que sea valedero, le tuvieron que haber notificado a usted personalmente. O sea, no le pudieron haber notificado al abogado. Si usted ya recibió una notificación, tal vez en diciembre, en donde le dicen que tiene audiencia en abril del año siguiente, aunque usted vaya con el abogado, que por supuesto va a ser una pésima asesoría, y él se le olvide recordarle, la obligación era suya, estimada Blanca, de acudir el día y hora señalada. Entonces, en este caso, no puede hacer nada. El único motivo por el que se puede excusar, recuérdese que es por enfermedad y por una sola vez. Aquí no se podría hacer nada, mi estimada Blanca, es declarada rebelde y pierde sus derechos. Y repito, porque recordemos que eh, digamos, se le tuvo que haber notificado personalmente. No se le notifica al abogado, se le notifica a usted o al primo o a la empleada doméstica, como ya lo vimos para el parcial pasado, y ya usted después busca al abogado. Ahora, si alguien la demanda en la oficina de su abogado, porque digamos alguien sabe que usted tuvo un problema penal, y que Lick Fernando Chacón fue su abogado en el proceso penal, que es aparte, y dice, mire, no conozco dónde vivo ella, pero el abogado es el Lick Fernando Chacón, notifiquémosle allá en Géminis, y me notifican a mí, ahí se plantea una nulidad, ahí sí no, pero originalmente entonces ya no aplica la rebeldía porque no fue legalmente notificada. Que yo sea su abogado en el proceso penal es aparte, pero aquí tuvieron que haber notificado a usted y si usted le notificó, ya usted se asesora del abogado y el abogado no le recuerda, aunque es un mal abogado, pero la responsabilidad es suya, estimada Blanca. Ahí sí no hay nada por hacer. ¿Estamos ahí, Blanca? Contesté, era solo ese interrogante. Sí, sí, muchas gracias. Adelante, estimado Ariel. Sí, licenciado, yo creo que ya me respondió usted, pero que era si hay algún caso fortuito de fuerza mayor, tampoco es valedero. Únicamente por enfermedad, mi estimado Ariel. Si, digamos, salvo, les voy a decir algo. ¿Qué les digo yo? Me voy a ir a extremos, donde, ¿qué le digo yo? Cuando, aquellos años cuando hubo arena del volcán, por ejemplo, o durante la pandemia, que la Corte Suprema sí emitía algunos acuerdos, digamos, dejando sin validez algunas audiencias o congelando plazos, etcétera. Pero eso ya sería muy, muy fortuito, pero que el código regule que un caso fortuito, no. Mire, ese día hubo una manifestación o los famosos bloqueos.
Fíjese que hubieron bloqueos a nivel nacional, lo siento, el juez está imposibilitado porque solo puede resolver conforme a la ley le establece. Entonces, no hay alguna otra causal, estimado Ariel. Si no fue por enfermedad que usted no asistió, le declaran la rebeldía. Ok, muchas gracias, licenciado, muy claro. Adelante, Alex. Gracias, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Eh, en caso de conciliación en la Inspección General de Trabajo también aplica, disculpe, ¿Qué cosa, mi estimado Alex? ¿Aplica qué? cuando se hace la citación y no se presenta, Ah, no, eh, no, ahí no hay efectos, mi estimado Alex. Si, digamos, al patrono se le cita en la Inspección General de Trabajo por una denuncia de trabajo, no, no tiene ningún efecto. Pero he visto los casos del patrono puede dejar de asistir. Hay gente que por no demandar pide que se reprogramen y se reprogramen. El patrono lo pueden citar 10 veces, que lo único que tiene es una sanción monetaria administrativa, pero no estos efectos de la rebeldía, mi estimado Alex. Esto aplica solo dentro del juicio. gracias, ¿y en qué artículo dijo lo de civil, el proceso civil y de qué código, Híjole, ahí sí no les di artículos, mi estimado Alex. Eso sí no se los di. De Ok, civil sí no mencioné artículos. Tal Solo- vez es el tema de cuando usted mencionó el tema de, ay, no serían excepciones, ¿Cómo sino, operaba la rebeldía en materia civil bueno, no, pero el no le... tema que estábamos viendo el lunes. Ay, ahorita voy a buscar. retroactividad, Que son los mismos que se rigen en el Código Procesal Civil, son los Ah, mismos las que medidas aplican para el precautorias. laboral. Las Ajá, medidas precautorias. ¿Será tal que era vez eso, eso hace estimado mención. Alex? ¿Sería de eso, mi estimado Alex? sí, que usted dijo que si no se presenta la fecha o la hora en civil, sí puede retomar la citación. Ah, bueno, pero eso se los mencioné, pero no les di artículo, mi estimado Alex. No manejo, tal vez si alguien tiene ahí su código procesal civil a la mano, de repente no lo encuentre y no lo comparte, pero no les di el artículo, mi estimado Alex. Solo hice la referencia, pero no di el artículo. Gracias, Lee. Vaya. Vamos a ver, dice Roberto, ¿qué pasa si al juicio sí llega el afectado, pero no llega el abogado al día de la audiencia? Como la asesoría no es obligatoria, estimado Roberto, el demandado entra solito a la audiencia. Y si no entra, es declarado rebelde. Dice el licenciado, en el juicio ordinario civil, la rebeldía es decretada la rebeldía se da a petición de parte, estimada Alejandra. En el derecho civil, en el juicio ordinario civil, la rebeldía se decreta a petición de parte, no lo hace el juez de oficio, tiene que ser la otra parte contraria, haciendo ver que estando debidamente emplazada, la otra parte no compareció en tiempo, lo que es por lo que solicita que se sea declarado rebelde. Mientras que en el juicio ordinario laboral, la rebeldía se decreta de oficio, ¿sí? Dice, vamos a ver, Blanca, en algún momento es válido que en la asesoría del abogado sugiera al cliente presentar excusa de enfermedad, aunque no sea verdad. Ahí ya nos metemos a temas éticos, mi estimada Blanca, entonces no voy a profundizar. Lo que tenemos que saber es que se puede presentar excusa antes de la audiencia o 24 horas después. Ahí me quedo, mi estimada Blanca. Si no entramos ya a temas éticos. Adelante, estimado Esaú. O creo que no. Bueno, dudas o consultas, jóvenes, en cuanto a la rebeldía. Dice Julio, ¿qué pasa cuando se denuncia en la inspección? Bueno, cuando hay una denuncia en la inspección, lo que hacen es citar al patrono, estimado Julio, para que conozca de la denuncia y se exprese si está de acuerdo o, eh, o si por el contrario está de acuerdo y paga las pretensiones del actor. Ahí no hay para dónde mucho, mi estimado Julio. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Está clara el tema de la rebeldía? ¿Cuáles son las condiciones para que alguien sea declarado rebelde y sobre todo los efectos de la rebeldía? ¿Dudas o consultas? Adelante, Karen. Lick, perdone, solo confirmando, eso de la rebeldía, porque estaba escuchando o prestando atención de que solo entendí yo que era más aplicado al tema del trabajador como tal, pero no aplica para el patrono, ¿o sí? No, O no, me para perdí cualquiera ahí. de las dos.
cualquiera de las dos partes, Karen, el que no comparezca a la audiencia es declarado rebelde y pierde su derecho a participar dentro del juicio ordinario laboral. Lo Y que cuando yo decía, mencionaba que el patrón no podía ser citado hasta 10 veces y que solo era lo penalizaban monetariamente, es cuando denuncian en la inspección. en la Inspección General de Ok, Trabajo, ahí que me es nada tiene igual. que ver Gracias, con Lick. el juicio ordinario laboral. Exacto. Gracias. ¿Queda todo claro, jóvenes? ¿Estamos claros hasta dónde vamos? Bueno, yo espero que sí. Ahí les voy a contar un poquito que ya califiqué exámenes. Adelante, José. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Buenas noches, José. Como una consulta, Dígame. según lo que usted está indicando, cuando no se presenta la persona, digámoslo de una cierta manera, cualquiera de los dos, y presenta su excusa por enfermedad, siempre autorizada por el médico tratante, con todos los timbres correspondientes y todo lo que solicite para el caso. ¿Mm? Al principio se le dictará en rebeldía, pero ¿qué procede después de que se presenta la excusa? El juez dictaminará otra situación y la hará llegar personal, o esta solamente se pone en tribunales. No. Digamos, vea pues, digamos que el ejemplo que había puesto, la audiencia era para hoy, miércoles 6 de marzo a las 9 de la mañana. La parte demandada, el patrono, no asistió. El juez lleva a cabo la audiencia, ¿sí? Le da la oportunidad a la parte para que ratifique, amplíe, modifica su demanda, la ratifica, bueno, no está la parte demandada, se le declara rebelde, recibe las pruebas, es decir, realiza todo el juicio. Si mañana a las 8:30 de la mañana llega efectivamente el memorial con la excusa emitida y firmada, sellada por un médico, pues el juez va a emitir una resolución, ¿sí? Va a emitir una resolución en donde va a establecer que enmienda el procedimiento, que habiéndose presentado excusa de conformidad con la ley, la misma es aceptada, se deja sin efecto, ¿sí? Se deja sin efecto eh, la audiencia que se realizó el día de hoy y señala una nueva que se va a notificar en el lugar en el que ya consta en el juzgado que se deba notificar. Sí, recuérdense que cuando se presenta la demanda, el actor señala un lugar para que reciba notificaciones el demandado, ¿sí? O puede ya el demandado, al momento de presentar su memorial de excusa, señalar un nuevo lugar para recibir notificaciones o el casillero electrónico de su abogado. Así sería la manera en cómo se solventa este tema, José. El juez enmienda el procedimiento, deja sin efecto la audiencia y ya notifica la nueva resolución. ¿Estamos ahí, José? Sí, muchísimas gracias. Entonces, básicamente se volvería otra vez a realizar todos los procesos desde un principio. Exacto. Va en pocos palabras más prácticas y poco técnicas, se anula todo lo que se hizo en audiencia y se programa la nueva dentro de las 72 horas siguientes. Y empezamos de cero otra vez. Así es, José. Adelante, Ok, gracias, le agradezco. adelante, Luz. Sí, buenas tardes, licenciado. Solo que una consulta es que usted iba a hablar sobre los exámenes. Entonces yo solo quería preguntar que yo pedí un extemporáneo, pero no sé si lo va a realizar el día lunes. Así es, Karen. El lunes en el horario de clases, mientras esté dando la clase, vamos a hacer los exámenes ahí dentro del salón. Gracias, muy amable. Vale. Karen, no sé si había levantado la mano también o ya estamos todos ahí, jóvenes. Sí, pero justo le respondió al compañero de que se anulaba todo, entonces era mi duda Ah, de ok. que si se quitaba eso de que fuera rebelde como tal Sí, cosa. Ujú. le digo, se Gracias. enmienda el procedimiento. La palabra técnica es el juez enmienda el procedimiento y deja sin efecto lo actuado. Bueno, seguimos entonces. La otra actitud negativa del demandado es la confesión ficta, ¿sí? La confesión
ficta, ¿sí? Veamos, nos vamos a adelantar un poquito. Veamos el artículo 354. Artículo 354. Esto lo vamos a ver cuando veamos los medios de prueba en particular. Artículo 354. Y anoten esta pequeña definición. Anoten la pequeña, bueno, se las voy a dictar y ustedes la anotan ahí para que tengamos la idea de qué es la confesión ficta, ¿sí? Entonces les dicto, confesión ficta es la consecuencia de la negativa del demandado, es la consecuencia de la negativa del demandado a comparecer a prestar confesión judicial. Repito, confesión ficta es la consecuencia de la negativa del demandado a comparecer a prestar confesión judicial que permite fictamente asumir que el demandado ha admitido en su contra, que permite fictamente asumir que el demandado ha admitido en su contra la verdad de los hechos, ha admitido en su contra la verdad de los hechos que son objeto de litigio, Repito, confesión ficta es la consecuencia de la negativa del demandado a comparecer a prestar confesión judicial que permite fictamente asumir que el demandado ha admitido en su contra la verdad de los hechos que son objeto de litigio. ¿Sí? ¿Lo tienen? Bueno, veamos el artículo 354 ahora. Nos establece aquí. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Bueno, véanme, jóvenes. Existe una prueba que se denomina confesión judicial, ¿sí? Se denomina confesión judicial. Y esta prueba lo que busca es que la parte demandada, empecemos por la parte demandada, bajo juramento, ¿sí? Bajo juramento, conteste algunas preguntas que le está haciendo la parte actora. Pues digamos, como casi siempre hablamos del ejemplo tradicional, que es lo que se da casi al 100% en la práctica, el trabajador demandando al patrono, se propone la prueba de declaración judicial y lo que se busca es que el patrono reconozca ciertos aspectos de la relación, de trabajo. Por ejemplo, las preguntas más frecuentes es, diga usted si es cierto que el trabajador Alex Guevara trabajaba desde el 2 de enero del 2022 hasta el 6 de marzo de 2024. Y tiene que responder, eso lo vamos a ver despacito en prueba, ¿sí o no? Diga si es cierto que ganaba 5,000 quetzales, diga si es cierto que del 2 de febrero al 2024 al 6 de marzo de 2024 laboró todos los días 2 horas extras diarias, etcétera, ¿sí? Esa es una prueba de declaración de parte. Entonces, cuando se propone la prueba de declaración de parte, veamos en el 354 establece que el juez le tiene que hacer saber a la otra parte que en la audiencia, ¿sí? Se va a diligenciar esa prueba de confesión, de declaración judicial, de declaración de parte, y que si no comparece, la consecuencia es declarar la confesión ficta, que de acuerdo a la definición que acabamos de ver, es básicamente aceptar o dar como valederas las respuestas de que la parte actora ha brindado. Por ejemplo, yo soy el patrono,
he sido demandado y digamos, el trabajador ganaba 4.000 quetzales, eh, nunca trabajó horas extras, ya se le pagó al día su bono 14 y el aguinaldo hasta donde correspondía, etcétera. El día de la audiencia, yo no comparezco en calidad de demandado, a pesar de que había sido legalmente notificado. Entonces, vean, al igual que en la rebeldía, en la confesión ficta, tuvo que haber sido la persona notificada de conformidad con la ley. Ya sabemos cuáles son los requisitos, no vamos a redundar. Tuvo que haber estado legalmente apercibido de comparecer a la audiencia de juicio ordinario laboral, de conformidad con lo que establece el artículo 335, y además, tercera condición, de conformidad con lo que establece el artículo 354, se le tuvo que haber apercibido, ¿sí? De que sería declarado confeso en caso de rebeldía. Si no está ese apercibimiento, no se le puede declarar confeso. Entonces el juez emite la misma resolución que cuando vimos la rebeldía, se tiene por presentada la demanda de A en contra de B, se señala el 7 de marzo de 2024 a las 9 de la mañana para la audiencia, se apercibe a las partes que deben comparecer con sus respectivos medios de prueba bajo la pena de ser declarado rebelde y se apercibe al demandado que en esa audiencia deberá diligenciar la prueba de confesión judicial bajo el apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Entonces, aquí es más grave el tema todavía porque, digamos, en el ejemplo que les estaba yo comentando, puede ser que la persona, en el caso hipotético, la persona puso en la demanda, en la declaración de parte, que ganaba 6.000 quetzales, que trabajó 2 horas extras durante 2 años y que no se le ha pagado bono 14 ni aguinaldo. Y yo no asisto a la audiencia, soy declarado, ¿qué dice? Confeso. Entonces, se tiene por cierto que ganaba 6.000 quetzales, se tiene por cierto que durante 2 años trabajó 2 horas extras y se tiene por cierto que no canceló bono 14, ¿sí? Y aguinaldo en, al trabajador. Es declarado confeso, ¿sí? ¿Se entiende ahí? ¿Dudas, consultas? Es básicamente lo mismo que la rebeldía, repito, solo que aquí es la gravedad de que se den por ciertas todas las preguntas que ha planteado la parte actora. Y si estaban fuera de la realidad, si está pidiendo derechos o hay pretensiones por encima de lo que realmente le correspondía, el efecto es letal porque la consecuencia de no haber comparecido a la audiencia, aún habiendo estado apercibido, sí, de que se le podía declarar confeso, es que se tienen por ciertas, sí, las preguntas que dejó de contestar. ¿Dudas o consultas? ¿Queda clara la confesión ficta? ¿Todo claro? ¿Seguro? ¿No hay dudas? Solo recordemos, hay que cumplir 3 condiciones. Tuvo que haber sido notificado legalmente, tuvo que haberse apercibido de conformidad con el 335 y debe habérsele apercibido también de conformidad con el artículo 354. Solo veamos ahí rapidito que la ventaja para el actor, perdón, si es la parte demandada la que en su contestación de la demanda pide que se absuelva, tiene la ventaja que establece el segundo párrafo que será en una segunda audiencia. Pero si quieren, eso lo veamos cuando ya sea el apartado de pruebas. Adelante, mi estimado, ¿quién estaba aquí queriendo intervenir? Perdón. Sí, no, yo solo para ver si nos repetía los artículos que acaba de mencionar de la confesión ficta. Bueno, yo les decía que hay que cumplir 3 requisitos. Uno, haber sido notificado legalmente. Ya lo vimos que está el artículo 327 al 329 de las notificaciones y cumplir con el emplazamiento. Uno. Dos, tiene que estar el apercibimiento de que hay que comparecer con los respectivos medios de prueba, así como lo establece el artículo 335 y así como lo establece el artículo 354, se le tuvo que haber apercibido de la posibilidad de ser declarado confeso en la rebeldía. ¿Sí? Muchas gracias, Lick. Ok, pregunta aquí Alejandra
Si al patrón no lo declararon confeso, hay forma de que apele eso. Lo que yo les decía al inicio con la rebeldía. Apelar puede, pero como perdió su oportunidad para proponer prueba en contrario, la apelación va a seguir su curso, pero no va a tener fondo porque no habrá propuesto prueba. Él, digamos, la apelación opera cuando uno no está conforme con la valoración de una prueba o el juez no recibió una prueba o no la valoró como queríamos. Pero en este caso, alguien puede decir que no está de acuerdo, pero en segunda instancia ya no es la etapa procesal oportuna para proponer pruebas. Recuérdense el principio de preclusión. Usted puede contestar la demanda y proponer su prueba en esa primera audiencia. Si usted es declarado rebelde, perdió su derecho. ¿Sí? ¿Dudas o consultas, jóvenes? Adelante, Francisco. Licenciado, buenas noches, compañero, buenas noches. Hasta donde yo entiendo, por ejemplo, cuando al patrono se le es pronunciado como rebelde y donde pierde casi todo derecho de defensa, es cuando es a través de un juicio ordinario, pero cuando la pretensión es un despido injustificado. No, no, Francisco. En cualquier caso, vean, sea lo que sea, si es por despido injustificado, si es por horas extras, si es por pago de bono 14, si no acude a la audiencia de juicio ordinario laboral, pierde su derecho a contestar la demanda en sentido negativo y a proponer prueba en contrario. Pierde, o sea, básicamente está condenado a que lo declaren culpable. La diferencia, lo que yo mencioné, Francisco, es que si es por despido injustificado, la ley sí le obliga al juez que emita la sentencia dentro de 48 horas. Si es por otros temas, va a seguir el trámite normal del juicio. Esa fue la única diferencia que hice, mi estimado Francisco. Pero en cualquier petición es declarado rebelde, pierde sus derechos. Ah, ok, excelente, muchas gracias, licenciado. Excelente. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Yo, licenciado, buenas noches. Usted mencionaba que, pues, inspectoría de administración es considerado denuncia laboral. Al momento del juicio ordinario, manda. ¿En qué momento? Porque yo se me hace confuso un poco en qué momento se convierte en demanda. Cuando usted realiza su escrito, mi estimada Sofía, de conformidad con el artículo 332 y lo va a presentar al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, es decir, directamente al juzgado de primera instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. Ahí empieza la demanda y nos olvidamos ya de lo administrativo, estimada Candy, que además no es obligatorio. Puede alguien ni siquiera acudir a la inspección y vamos directamente a plantear la demanda. Ok, gracias. Pregunta Sofía, ¿las actitudes del demandado son rebeldía? Sí, principio de impulso. Nada que ver, mi estimada Sofía, no sé si hay una confusión ahí. Las actitudes negativas del demandado son la rebeldía y la confesión ficta. Únicamente. Sí, pero no sé si hay alguna otra duda ahí, Sofía. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? ¿Estamos claros? Bueno, entonces lo vamos a dejar por aquí al día de hoy. Veo que habemos 88 personas conectadas. Creo que somos como 125 calificando los exámenes, que espero ya hoy o mañana. Vamos a ver cómo estoy con el tiempo, empezar a subir notas. Sí, les digo un 40%, un poquito más del 40%, creo que un 45% están de los 21 para arriba. La gran mayoría está por lo menos de los 16 para arriba, pero sí hay notas abajo de los 15 puntos, jóvenes, pero creo que son aquellos que sí definitivamente no vienen a clase para nada, porque los exámenes, muchos completamente en blanco, que salieron mal son los que no contestaron nada o contestaron cosas totalmente alejadas de la realidad, pero después de publicar las notas y hacer el examen extraordinario, en clase vamos a resolver el examen, ¿oyeron? Pero les hago ahí la reflexión porque veo muy pocos conectados con base al número que somos efectivamente asignados. Bueno, si no hay más dudas o consultas, jóvenes, lo dejamos hasta aquí el día de hoy y nos vemos presencialmente el próximo lunes, ¿sí?